Quiero extenderles una cordial bienvenida a nuestro programa Me Gustaría Saber, un programa donde tratamos de responder sus preguntas en lo mejor que podamos, si se puede encontrar una respuesta en la palabra de Dios. El día de hoy tengo aquí conmigo a nuestro querido pastor Esteban Bor, presidente, director, orador aquí de nuestro ministerio Secrets and Seal. Pastor Bor, qué gusto tenerlo con nosotros. Siempre es un placer estar aquí con tan distinguidos colegas. E igualmente tengo aquí a mi derecha a nuestro querido pastor Luis Fernando Manrique, pastor titular allí en la Iglesia Hispana de Oakland, aquí en California. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Miranda, por la invitación y al Pastor Bor por siempre darnos la oportunidad de poder colaborar aquí en este programa. Me gustaría saber. Amén. Y yo soy Daniel Miranda, también trabajo aquí como orador asociado en este ministerio Secrets and Seal. Bien, queremos recordarles que usted puede enviar sus preguntas a la siguiente dirección: tv@suntv.org. Allí la pueden ver en pantalla una vez más, tv@suntv.org. Envíenos su pregunta y haremos lo mejor para responderlas. Amén. Vamos a inclinar el rostro para comenzar con una palabra de oración. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, al abrir tu palabra, queremos pedir que tú nos dirijas a través de tu Santo Espíritu, que el mismo Espíritu que inspiró la Biblia pueda también abrir nuestro entendimiento y nos ayude, Señor, a no hablar más de lo que está revelado y a poder dar la respuesta que tus hijos necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta pregunta viene desde Alaska. Tenemos la hermana Dorcas Sten. Nos dice: muchas bendiciones a todo su equipo. He sido bendecida grandemente por su programa. Gracias. Saludos desde la Iglesia Adventista de Wasilla, en Alaska. He estado viendo algunos de los documentales como The Days of Noah, como en los días de Noé, y me gustaría saber sobre las últimas 7 plagas mencionadas en el Apocalipsis. Y aquí viene la pregunta: ¿son estas plagas literales? Porque sabemos que el libro de Apocalipsis tiene muchas expresiones no literales. ¿Cómo puedo confirmar que las últimas 7 plagas antes de la segunda venida de nuestro Dios son literales y serán apreciadas por todos? He tenido muchos pensamientos y creo que muchos de los últimos acontecimientos del mundo ocurrirán sin darnos cuenta, ya que Satanás es muy ágil y sabe que muchos del pueblo de Dios estaremos alertas a todas estas señales. Bien, entonces hay 2 preguntas en una: si las plagas son literales y luego si serán apreciadas por todos. Muy bien, ¿qué podemos responder ante esto? Bueno, aquí tenemos la ayuda del espíritu de profecía. El libro El conflicto de los siglos nos dice claramente que las plagas son literales, van a ocurrir literalmente. En la página 611 y 612, Elena White escribió: las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo, y luego da cuándo van a caer, inmediatamente antes de la liberación del pueblo de Dios. ¿Las plagas en Egipto fueron literales? ¿Cómo no? Ella dice que son de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán ya no sobre Egipto, sino sobre el mundo. Y luego la hermana White cita los versículos de Apocalipsis 16 sobre las primeras 4 plagas. No voy a tomar tiempo para leerlo porque es demasiado largo, pero continuando en la página 611, ella cita versículos que tienen que ver con las primeras 4 plagas. Ahora, lo interesante es que la hermana White nunca cita versículos sobre la 4ª y 5ª plaga. Perdón, sobre la quinta y sexta. La quinta y sexta plaga. Cita versículos que tienen que ver con la 7ª plaga. Correcto. Es decir, dice las primeras 4 plagas, Elena White cita los versículos, dice que son literales. Luego más adelante en el libro cita
la séptima plaga y dice que es literal. Pero no parece decir nada sobre la plaga número 5 y número 6. No cita los versículos. Por eso algunos creen que la hermana White no tenía nada que decir en cuanto a la oscuridad de la quinta plaga y el secamiento del Éufrates de la sexta plaga. Pero sí tenía mucho que decir. Pero uno tiene que ir a la página, a ver si consigo, páginas 619 y 620 del Conflicto de los Siglos para comentar sobre las plagas número 5 y número 6. Tal vez puedo leer nada más algunos párrafos aquí. Dice, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Estas son las aguas del Éufrates. El Éufrates es un término simbólico que se refiere muy literalmente a muchedumbres, naciones y lenguas, todos los impíos del mundo. Sigue escribiendo. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Un poquito más adelante dice, multitudes, que son las aguas sobre las cuales se sienta la ramera. Representan multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Multitudes de hombres perversos, estas son las aguas del Éufrates, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. Ese es cuando llega el momento, cuando el Éufrates está en su auge, que representa las muchedumbres. Luego dice, cuando de pronto densas tinieblas, plaga número 5, la oscuridad, densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Y luego ella escribe en cuanto al secamiento de las aguas del Éufrates, pero lo hace en lenguaje literal. Sigue escribiendo lo siguiente. A ver aquí. Multitud de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones están a punto de arrojarse sobre su presa cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Esa es la plaga de oscuridad de la quinta plaga. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Ahora viene el secamiento de las multitudes. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Las aguas, simbólicamente, pero muy literalmente, porque son muchedumbres en realidad. Correcto. Son contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que escribe la hermana White aquí, que las muchedumbres, que son las aguas del Éufrates, están por ahogar al pueblo de Dios? Y que luego la oscuridad cae sobre la tierra, la quinta plaga, y luego las muchedumbres son contenidas en el acto, que sería el secamiento de las aguas. ¿Cómo sabemos que esa interpretación es correcta? Porque la hermana White en la siguiente página cita la séptima plaga. Apocalipsis 16, 17, Apocalipsis 16, 18, Apocalipsis 16, 19 la misma secuencia. y Apocalipsis 16, 21. Así que sabemos que ahí está la interpretación de Elena White, aunque no cita los versículos, explica lo que significa que las muchedumbres están por ahogar al pueblo de Dios. Viene la oscuridad, las muchedumbres se les secan a sus líderes y luego entonces viene la séptima plaga. Así que las plagas serán muy literales, pero las últimas tres plagas se expresan en idioma simbólico, pero están apuntando hacia algo muy literal que va a ocurrir a nivel global. Correcto. Sí, sin lugar a dudas,
esa manifestación del poder de Dios a través de las plagas y que serán literales, pues está fundamentado en el pasado. La clave para entender la profecía bíblica es siempre mirar atrás. Y por lo menos en el caso del secamiento del Éufrates, recordemos que el Éufrates era la base fundamental para la economía y para la subsistencia de Babilonia. Exacto. Y entonces es cuando llega el rey Ciro y que desvía el Éufrates y por el cauce del Éufrates entran y toman Babilonia y entonces ahora los medos y los persas quedan a cargo y el pueblo de Dios es liberado para que vuelva a casa. Ajá. Esto que sucedió es simplemente el anticipo de lo que va a suceder al final de la historia. Y es que esos poderes civiles que apoyaban a Babilonia, pues dejarán de apoyarla, dejarán de estar con Babilonia y entonces se prepara el camino ahora para que el pueblo de Dios sea totalmente liberado. Entonces, siempre mi recomendación en el tema de las plagas es que tenemos que ir a mirar al pasado para poder entender con absoluta claridad cuál es su significado. Pero algo es cierto, claro que serán literales y es cierto que mirando el pasado podremos entender lo que sucederá en el futuro. Los símbolos están en el Antiguo Testamento. Así es. Babilonia literal, Claro, el río literal, desde luego. el secamiento del río literal, Claro que sí. la liberación del Israel literal. Correcto. Al final de la historia, Elena White lo que está haciendo es que está interpretando los símbolos del Antiguo Testamento y los está globalizando, por así decirlo, y está interpretando el significado de los símbolos al final de la historia. Sí, quisiera agregar algo más, y es que es una curiosidad bíblica cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, la serie de los siete iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, las 7 plagas, que siempre hay una clasificación de 4 y 3. Por ejemplo, en el caso de las iglesias, Y aquí sucede también. la pregunta, cuando dice, por ejemplo, el que tiene oído oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. En las 3 primeras iglesias, eso viene primero y luego la promesa, pero en las últimas 4 viene primero la promesa y al final termina diciendo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el caso de los sellos, tenemos que 4 sellos son caballos, pero los otros 3 sellos son misceláneos. Correcto. ¿Okay? En el caso de las trompetas, las primeras 4 son trompetas, las 3 últimas son ayes. En el caso de las plagas, las primeras 4, son literales, de hecho todas son literales, pero las primeras 4 manejan un vocabulario mucho más literal y no son universales, son locales, dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos. Las 3 últimas son de carácter espiritual en su terminología, pero son más globales. ¿Y por qué maneja un lenguaje simbólico, más simbólico, aunque con efecto literal, como acabamos de leer en el Espíritu de Profecía? Porque las 3 últimas plagas se refieren específicamente a la caída de Babilonia. Y como Babilonia es un ente simbólico espiritual, pues el lenguaje que se utiliza en relación a Babilonia también debe ser simbólico espiritual. Entonces, por eso vemos el río Éufrates, que es un símbolo. Vemos tinieblas sobre el trono de la bestia, que en realidad es todo el mundo, es un símbolo. Y en la última, aunque habla del granizo, que es literal, pero también se dice que la ciudad fue partida en 3, que también es una referencia a Babilonia. Los 3 poderes que la componían ahora se separan. Sí, hay otra cosa que distingue las primeras 4 de las últimas 3. En las primeras 4 plagas, el pueblo de Dios está en jaque. Porque la hermana White dice que por cada plaga los impíos se enojan más contra el pueblo de Dios creyendo que ellos están causando los males. Pero las últimas 3 plagas son plagas de liberación. Por eso, cuando la hermana White describe que las muchedumbres están por caer sobre el pueblo de Dios, luego dice que viene la oscuridad y entonces las muchedumbres son contenidas, ella pone eso en el capítulo que se titula La liberación del pueblo de Dios. Es decir, durante las últimas 3 plagas el pueblo de Dios no está en peligro ya. Porque con la 5ª plaga de oscuridad los impíos se dan cuenta, porque los impíos están en la oscuridad y los santos están en luz. Entonces ellos van a mirar a sus líderes espirituales y van a decir, pero si ustedes dijeron que ellos eran los de las tinieblas y nosotros éramos de la luz, pero nosotros estamos en tinieblas.
pasa lo mismo que al pie del Mar Rojo. La Biblia dice que para el campamento del pueblo de Israel era luz, mientras que para los impíos egipcios era tinieblas y oscuridad. Así que ojalá que esto ayude a responder esta pregunta sobre las plagas. Amén. Son los últimos azotes sobre la tierra después del cierre de la puerta de la gracia sobre los impíos por haber oprimido al pueblo de Dios. Y hay un elemento más ahí en esas 4 primeras plagas, y es que en ningún momento hay indicio de arrepentimiento, todo lo contrario. Lo que sucede es que el corazón de ellos se vuelve más rebelde en esas primeras 4 plagas. Dice explícitamente, no se arrepintieron de sus obras. No se arrepintieron de sus obras, o sea, creyeron que lo que estaban haciendo era, digámoslo, para ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer, lo que ellos suponían que era correcto. Y ahora qué lindo cómo terminan las plagas dando esa libertad gloriosa. Amén. Así que bueno, eso está muy claro. Siempre es importante que revisemos el pasado y miremos los símbolos en el pasado para poder entender el tema en el futuro. Amén. 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 Muy bien, el tiempo que nos resta queremos dedicarlo a esta pregunta que creo que va a ocupar el resto del tiempo. Okay. Y tiene que ver con Jesús como el primogénito de los muertos. Déjeme Pero leer tenemos aquí. otra pregunta que no contestamos, que envió este individuo. Sí, tiene razón, pastor. El último párrafo tiene una pregunta muy interesante. Ok. He tenido muchos pensamientos y creo que muchos de los últimos acontecimientos del mundo ocurrirán sin darnos cuenta, ya que Satanás es muy ágil y él sabe que muchos del pueblo de Dios estaremos alertas a todas estas señales. Entiendo que muchos acontecimientos como la ley dominical, la marca de la bestia, entre otras, pasarán sin muchos darnos cuenta, ya que su propósito es distraernos y entorpecernos. Me gustaría aclararme en estos puntos, ya que deseo estar preparada y no ser confundida. Si estoy mal, deseo que me expliquen para no ser engañada ni desorientada por nadie ni nada. ¿Cómo podemos estar seguros de que Satanás no nos engañe? Yo pienso que necesitamos conocer el orden correcto de los eventos. Una de las cosas que puede llevar a la gente a la confusión es pues no conocer el orden que la palabra del Señor plantea. Pero los eventos tienen un orden. Y entonces, en ese orden, nosotros podemos decir que ahora la iglesia se está preparando para que venga una ley dominical. Cuando después de que venga la ley dominical, pues entonces vendrá ese derramamiento glorioso del Espíritu Santo que va ligado a ese gran pregón, y después de ese gran pregón donde millones vendrán a formar parte del pueblo de Dios, que se hará la amonestación final a este planeta. Entonces luego viene el cierre de la puerta de la gracia, luego después del cierre de la puerta de la gracia vienen las 7 postreras plagas, y luego entonces ahora viene con la última plaga la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si uno conoce qué eventos van detrás del otro, no estamos claros en qué momento de la historia estamos. A mí me parece que muchos, no sé si esa es la intención de la pregunta, quizás no puedo visualizar toda la intención, pero pareciera cuando dice que algunos eventos están pasando incluso sin darnos cuenta, no sé si está haciendo referencia a qué tipo de eventos, pero cuando uno sabe en dónde estamos en la historia, uno dice, ok, ¿ahora qué estamos esperando? Pues que finalmente una ley dominical venga para que todos los otros eventos se desarrollen al pie de la letra. Eso en primer lugar, conocerlo. Lo otro, pues estudiar la palabra, porque necesitamos llegar a entender que Dios ha revelado con detalle a sus hijos cómo serán los eventos finales. Y eso es lo que acabamos de ver precisamente a través de las plagas. Las palabras claves que esta persona presenta es cómo nos distrae y nos entorpece Satanás para que no podamos entender las señales y para podernos engañar. Y creo que la respuesta está en a lo que nosotros dedicamos el tiempo. Si estamos viendo televisión, películas, las redes sociales, el internet, estamos distraídos. Todo eso nos distrae de conocer lo que va a pasar al final de la historia para que podamos estar listos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos leer la palabra, debemos orar como nunca y debemos estar ocupados en las cosas del Señor, en compartir el mensaje, activos en la iglesia,
para que Satanás entonces no se pueda meter con nosotros. Y claro, estar al tanto de las señales, porque en Mateo 24, antes de dar todas las señales, Jesús le dijo a sus discípulos, no a los mundanos, a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Y luego entonces vienen todas las señales. Y cuando comparamos Marcos 13 y Lucas 21, tenemos un cuadro completo de cómo protegernos de los grandes engaños finales de Satanás. Y pastor, usted tocó algo que quizás cuando quise hacer la secuencia, el punto anterior a que se le dicte una ley dominical, pues son las señales que estamos viviendo actualmente. Sí. Estamos Amén. viendo estas señales cuando estamos experimentando una pandemia, pues estamos claros que se están describiendo las señales que el Señor Jesús presentó en Mateo 24 y en Lucas 21. Amén. Muy bien. Gracias, Pastor Bor y Pastor Manrique. Entonces, ahora sí procedamos a la siguiente pregunta. Me impresiona que viene de alguien, de un joven de 11 años de edad. Wow. Jeremías Gabriel. Si nos estás viendo, Jeremías, un saludo para ti. Te felicitamos por estar estudiando la Biblia a tu edad, y esta pregunta es muy profunda. Él quiere que le ayudemos a entender Apocalipsis 1:5, que dice: de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces dice, ¿qué significa que Jesús es el primogénito de los muertos? Y tengo otra pregunta. En sus predicaciones usted habla cómo su mamá lo envía a estudiar inglés. Bueno, es una pregunta ya más personal para el pastor, pero esa creo que la respondimos a él personalmente al correo. Yo le envié un correo respondiendo esa pregunta personalmente. Pero la primera, ¿qué significa que Jesús es el primogénito de los muertos? Comencemos por el texto, otra vez el texto. Muy bien, Apocalipsis 1:5. Muy bien. Apocalipsis 1:5, vamos a volverlo a leer una vez más, nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Muy bien. Primogénito de los muertos. Necesitamos entender algo muy importante desde un comienzo. Y es que la palabra primogénito aquí no significa el primero. Porque Jesús no fue, en términos temporales, el primero en resucitar. Correcto. Porque hubo antes que él 7 personas que resucitaron, entre los cuales estaba Moisés, el hijo de la viuda de Sarepta, entre otros, varios. Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, hubo 7 antes. Así que no puede significar primogénito de los muertos que Jesús fue el primero en resucitar. La palabra primogénito se refiere a la preeminencia de la resurrección de Cristo. Es primero en importancia. Sí, Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, su muerte y resurrección garantizan nuestra resurrección si llegásemos a morir. En otras palabras, es como cuando dice que Jesús es el primogénito, esto está en Colosenses 1:15, es el primogénito de toda la creación. Entonces la gente dice, fue el primer ser creado, porque dice el primogénito de toda la creación. Pero lo que significa es que Jesús es el preeminente de todo lo que ha sido creado. No significa que fue el primero en nacer. Así que la palabra primogénito se refiere a no necesariamente primero en tiempo, sino primero en rango, primero en importancia. Por ejemplo, Dios dijo que Israel era su primogénito, pero Israel no nació primero. Así es. Dijo que David era su primogénito, pero David era el más joven. Significa que era el preeminente, el que Dios había escogido para cumplir un plan. El punto aquí es que en ese sentido Jesús puede ser considerado el primero porque en virtud a esa resurrección de Jesús, todos los que murieron antes de Él y todos los que murieron después de Él solo podrán resucitar a través de Él. Correcto. Entonces, en ese sentido es que se está usando la palabra primogénito aquí. Él tiene la preeminencia de la resurrección. En otras palabras, si Jesús no hubiese resucitado, pues no habría oportunidad ni esperanza para ninguno de los que esperaban la resurrección. Y puedo leer aquí de 1 Corintios 15,
precisamente ese punto. Dice Pablo, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Así es el punto, así es. Y si Cristo no resucitó, puede haber resucitado Moisés, puede haber resucitado el hijo de la viuda de Sarepta, pero dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. También, ahora viene la clave, los que durmieron en Cristo perecieron. Así que su resurrección garantiza la de todos los demás. Hay una diferencia entre Jesús que resucitó y todos los demás que resucitaron. Y esa la presenta precisamente Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El único de todos los resucitados que tiene el poder de la vida es Cristo. Por eso Él es el más grande de los que resucitan y es el primogénito, o es el sentido de la palabra primogénito que el pastor Bora acaba de explicar. Así es. Muy interesante que en el libro de Apocalipsis, de donde viene la pregunta, este mismo concepto de Jesús como el primogénito de los muertos o el que resucitó, se vuelve a repetir en la introducción a la iglesia de Esmirna, por ejemplo, de manera especial esta iglesia, porque sabemos que esta iglesia fue la iglesia perseguida y dice, he aquí, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, este es un mensaje de aliento para aquellos que estaban siendo perseguidos y estaban muriendo debido al evangelio. Y en la promesa dice que el que es fiel hasta la muerte, en esa misma iglesia, se le dará la corona de la vida. Amén. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden enviar sus preguntas a tv@suntv.org, la dirección que dimos al principio. No te pierdas el siguiente programa. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.